Hola chicos, buenos días. Vamos a analizar las oraciones que os puse ayer. Estas son las mismas oraciones que están corregidas, que están analizadas y que junto con aquellas que os mandé en los otros vídeos os pueden servir de ejemplo para tener una idea de lo que son las subordinadas adjetivas. Vamos con la primera. Nunca olvidaré al juez que me libró de la cárcel. Es una oración compleja, hasta ahí todo bien, porque todas lo son. Todas las subordinadas adjetivas pertenecen a oraciones complejas. Pues analizamos. Buscamos el verbo principal y el subordinado. Si os fijáis, el subordinado siempre es el que empieza por el nexo, que me libró de la cárcel, por lo tanto el verbo sería libró. Y el principal sería el que queda fuera del nexo, olvidaré. Por lo tanto, para saber el sujeto de la oración, tenemos que buscar el sujeto de olvidaré. Sería sujeto elíptico yo. Yo nunca olvidaré al juez, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda la oración sería un predicado verbal, sintagma verbal. Estaría compuesto por un complemento circunstancial de tiempo, lo tenéis ahí, un verbo principal, y un complemento directo, que sería todo lo demás. Alguno puede pensar todavía que la subordinada iría aparte o algo así. No. La subordinada siempre va dentro de un complemento o del sujeto. Estamos hablando de subordinadas adjetivas, cuya finalidad es dar, digamos, un complemento a ese nombre que va delante y que llamamos antecedente. En este caso, juez. Bien, vamos por partes. Complemento directo, ¿por qué? Porque lo podemos sustituir todo por lo. Yo nunca lo olvidaré. ¿De acuerdo? Bien, ¿a quién no olvidas? Al juez que me libró de la cárcel. Alguno puede pensar también que es complemento directo. Bueno, en este caso se puede sustituir por lo. Nunca lo olvidaré. Y si fuera mujer, nunca la olvidaré. Y tiene sentido perfectamente. También recordar que el complemento directo, cuando se refiere a persona, empieza por nexo. Empieza por preposición o por contracción. En este caso por contracción. Al juez. Pues bien, ahí tenemos el nexo, contracción, y tenemos el núcleo. Y todo lo que viene después es un complemento de ese núcleo. ¿De acuerdo? Es un adyacente, como si fuera un adjetivo. Por eso le llamamos subordinadas adjetivas, porque realiza la misma función que un adjetivo. Y además es especificativa. ¿Por qué es especificativa? Porque no lleva comas. No lleva ni comas ni signos de puntuación que la separen de la oración principal. Por lo tanto, en esos casos, especificativa. Bien, pues ya directamente nos vamos con la subordinada, que me libró de la cárcel. El verbo es libró, como ya hemos dicho antes, de la cárcel. Librar de algo o de alguien. Complemento de régimen. Me, complemento directo. Lo libró de la cárcel. ¿De acuerdo? Se puede sustituir por lo si lo pasamos a la tercera persona. Bien, también se puede poner en pasiva. Él ha sido librado por tal. ¿Vale? Y el que es lo que nos queda, tendría función de sujeto. Por lo tanto, lo único que habría que hacer es señalar que es un nexo y que es un núcleo. ¿De acuerdo? Aquí vemos que no es una conjunción. Si fuera conjunción no sería núcleo, sería nexo simplemente. Pero en las adjetivas, el nexo es además un núcleo porque es un pronombre de relativo, que se puede sustituir por el cual, en este caso. ¿De acuerdo? El cual me libró de la cárcel. Y además el antecedente es un sustantivo al cual acompaña. ¿Vale? Tenéis que coger esas pistas para saber que es adjetiva. El antecedente, que sea un sustantivo, es decir, la palabra a la que se refiere el nexo, y que se pueda sustituir por el cual, la cual, los cuales, las cuales, o por el cual, es decir, podéis ya poner algún nexo si la frase lo pide, ¿vale? En este caso no lo pide. ¿Y cuál es la función de ese nexo? Como pongo ahí, sujeto. ¿Por qué? Porque ese que se refiere al juez. Y si yo digo, el juez me libró de la cárcel, el juez es sujeto. Por lo tanto, ese que es sujeto. Vamos con la segunda. Recuerdo aquellos idílicos momentos cuando éramos felices. Bien, otra oración compleja, otro predicado verbal, otro sujeto elíptico, que sería yo, ¿vale? Y que sería el sujeto del verbo principal, que es recuerdo, el que va fuera del nexo, ¿vale? Aquí claramente éramos, que sería el otro verbo, es el que va con el nexo cuando, ¿vale? Pues el verbo principal es el que
no va con el nexo. Por lo tanto, el sujeto sería yo, que es el sujeto de toda la oración, y aquellos idílicos momentos cuando éramos felices sería el complemento directo. Los recuerdo. ¿De acuerdo? No podemos sustituir solamente aquellos idílicos momentos, porque yo no puedo decir los recuerdo cuando éramos felices. Eso no tiene sentido, ¿vale? Por lo tanto, ese lo sustituye a aquellos idílicos momentos cuando éramos felices. Bien, analicemos esas palabras. Idílicos, veis ahí que es un adyacente también, pero además hay otro adyacente, que es la oración subordinada adjetiva. ¿Vale? Adyacente, ¿por qué? Porque está complementando a la palabra que va delante, el antecedente, que es momentos, que es un sustantivo. Bien, cuando, si os fijáis en la teoría, que yo os pincho ahí como material complementario en el chat, si os fijáis en esa teoría, cuando es un nexo muy típico de las adjetivas, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues aquí tenemos una especificativa también, porque no va separada por comas, y el cuando sería complemento circunstancial de tiempo. Siempre que aparezca ese cuando, siempre va a ser de tiempo, está expresando tiempo, no puede ser otra cosa. Y luego éramos sería el verbo copulativo y felices el atributo. Y el sujeto de la subordinada sería nosotros, cuando nosotros éramos felices. Vamos a pasar a corregir la tercera. El terrorista que fue rodeado por la policía entregó inmediatamente sus armas. Perdonad, he cerrado un poquito la ventana porque había mucho ruido. El terrorista que fue rodeado por la policía entregó inmediatamente sus armas. Otra oración compleja. Aquí, si os fijáis, el sujeto lo tenemos directamente en el terrorista que fue rodeado por la policía. Entregó inmediatamente sus armas sería el predicado verbal. Bien. La oración subordinada, ¿dónde está aquí? La subordinada estaría dentro del sujeto, ¿de acuerdo? Porque ese que es el nexo, va complementando al antecedente que es terrorista, ¿vale? Está complementando a esa parte del sujeto. Por lo tanto, como la subordinada es un adyacente, estaría dentro del sujeto porque tiene relación con ese antecedente, que es terrorista. Bien, el terrorista que fue rodeado por la policía, sujeto. Dentro estaría la subordinada adjetiva explicativa. ¿Por qué explicativa? Porque aquí sí va entre comas o simplemente separado por una coma. En este caso serían dos, como si fuera una aclaración, ¿vale? Explicativa. Y ya solamente nos quedaría analizar en ese sujeto la subordinada, las partes de esa subordinada, ¿vale? El sujeto sería que, porque que hace referencia al terrorista. Yo puedo decir el terrorista fue rodeado por la policía y en ese caso el terrorista es el sujeto. Y luego pues tenemos el resto de la oración, fue rodeado por la policía, predicado verbal, y lo que tiene dentro ese predicado verbal sería un complemento agente, ¿de acuerdo? Por la policía. El resto de la oración es un predicado verbal, que sería, cuyo verbo, digamos, principal sería entregó. Inmediatamente sería un circunstancial de modo, también expresa tiempo, tiene un matiz temporal, por lo tanto si alguien ha puesto de tiempo tampoco estaría mal, pero bueno, formalmente se puede poner que es de modo, y sus armas, que es complemento directo, las entregó. Pasamos a la cuarta. La casa cuyas ventanas están rotas es de mi tío del pueblo. Bien, aquí igual tenemos una oración compleja, la subordinada iría dentro del sujeto, sería especificativa porque no va separada por comas, ¿de acuerdo? Cuyas es el nexo, si os fijáis en esa teoría, ¿vale? En ese enlace que he puesto, cuyas es uno de los nexos más habituales, y el antecedente, vuelvo a repetirlo, para que se os quede, lo tenéis delante, justamente, casa. Ese cuya se refiere a la palabra que va delante, a la cual se refiere, que es casa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí empezaría ese adyacente con oración subordinada adjetiva especificativa. Analizamos ahora los componentes de esa subordinada, cuyas ventanas sujeto están rotas, predicado nominal, ¿vale? En ese sujeto habría el nexo, que también hace función de determinante, porque acompaña a ventanas, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, es el nexo que hace función también de determinante, ¿vale? Eso lo tenéis que tener claro porque acompaña también a ventanas, cuyas ventanas, ¿vale? Pues simplemente lo señalamos así, y luego están rotas, verbo, copulativo y atributo. Y el resto de la oración, que sería un predicado nominal,
sería el verbo copulativo de mi tío del pueblo, el atributo. Lo es. El atributo, insisto, puede ser un sintagma adjetival, pero también puede ser un sintagma nominal o un sintagma preposicional. En este caso, preposicional. Y dentro de ese atributo, un complemento del nombre. Bien, pues ahí tenemos el ejemplo ya analizado. Iríamos ya con las últimas. Los lugares donde me siento mejor están muy lejos de aquí. Otra oración compleja, si os fijáis aquí, la subordinada es igual. Va dentro del sujeto, puede ser dentro de otro complemento, hace función de adyacente, donde es el nexo núcleo, ¿vale? Cuya función sería circunstancial de lugar, y luego me siento, pongo ahí abajo entre paréntesis, estoy, ¿vale? Me siento es un verbo, digamos, semicopulativo, es igual que decir donde estoy mejor, por lo tanto lo que viene detrás es un atributo, por lo tanto ponéis me siento, todo junto, núcleo verbo, y se puede sustituir por estoy, ¿vale? Semicopulativo. Son aquellos verbos que se pueden sustituir por ser, estar o parecer. Y el resto de la oración sería están muy lejos de aquí, complemento circunstancial de lugar, y aquí sí que tenemos no tenemos un atributo, tenemos el circunstancial de lugar, están allí, ¿vale? No se puede sustituir por lo, sino por allí. Y dentro de ese circunstancial de lugar, un complemento del adverbio, ¿vale? Porque está complementando la palabra lejos. Y ya la sexta y última, en el parque, en el cual paseaba, no está abierto por causa desconocida. Otra oración compleja, igual la subordinada aquí también ha caído dentro del sujeto, y es explicativa, ¿vale? Explicativa, recuerdo, porque va separada por coma o por comas, como en este caso, y ya está, no tiene ninguna novedad, en el cual sería el nexo, que haría función de circunstancial de lugar, ¿vale? Como decir dónde paseaba, en el cual paseaba, donde paseaba, es lo mismo. El sujeto de la subordinada sería yo o él, en función de, digamos, el sentido que le demos a la oración, y el resto sería un predicado nominal de la oración compleja, ¿de acuerdo? No modificador oracional de negación, está verbo núcleo, abierto atributo, y por causa desconocida, complemento circunstancial de causa, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis los ejemplos, que espero que os sirvan, pero sobre todo también mirar aquellos que he colgado en YouTube, porque son también muchos y os pueden aclarar bastante, ¿vale? De todas formas, cualquier duda me la podéis preguntar.